Inicia, ahí está. Bueno, buenas tardes, que inicia la grabación. Les quería comentar que vamos a ver un poquitín de cada cosa. ¿Por qué? Porque en realidad el lunes tuvieron práctica, el miércoles rindieron y entonces hoy va a ser el único encuentro que tenemos en la semana del 31 al 4. Entonces tendríamos que ver lo más que podamos como para tener aunque sea un panorama amplio charlado de lo que ustedes estarían leyendo en esas páginas de vectores. Entonces, para esto vamos a ver que estaríamos en esta parte y vamos a ir a nuestro PDF para poder escribir si es necesario hacer alguna explicación. Y ahora ya sabemos desde dónde. Entonces, cerramos esto, ampliamos esto para que ustedes vean mejor. Profe, ¿por qué va a ser el único encuentro? ¿Cuándo es el tercer parcial? El único encuentro teórico de esta semana. Ah, me asusté, creí que el único encuentro de acá el parcial. No, porque el lunes tuvieron práctica, porque era el recuperatorio del primero, entonces, bueno, como para que tengan, aparte práctica para ir viendo qué cosas, a ver qué es esto. Y lo habíamos visto con ustedes. El miércoles hubo recuperatorio del primer parcial que llevó todas las horas de estudio, entonces no tuvimos teórico. Y hoy vamos a tener solamente teórico esta semana. Bien, acá tenemos a los vectores U y B, y acá tenemos una línea paralela a U que pasa por el punto final de B, una línea paralela a B que pasa por el punto final de U, líneas que se intersectan en el punto final de la resultante. ¿Sí? Juli nos había explicado que era una resultante, entonces una diagonal del paralelogramo. Miren, yo les voy a cambiar la presentación y les voy a mostrar la pantalla. No tengo gente que me está pidiendo entrar. Miren, esa es la pantalla de... Porque vos me decís acá que hay gente que está queriendo entrar. Yo no tengo información de que estén queriendo entrar. ¿Ves que a mí no me dice? Bueno, además creo que el sonido lo oímos todos cuando alguien toca el timbre para pasar. Sí, recién me comunicó un compañero que quería entrar y no lo aceptaban. Por eso le avisé a usted. Y Juan, ¿por qué no le decís que vuelva a intentarlo? Porque puede ser que no haya ni idea. Yo no oí sonido de gente que quiera entrar. Y además acá me aparece un cuadro de diálogo que no me deja hacer absolutamente nada en el Meet hasta que yo permito el ingreso. Y vos fíjate que yo puedo cambiar, puedo levantar la mano. Si alguien estuviera queriendo entrar, no hubiera podido levantar la mano. Sí, ahí le avisé y dice que no puede, pero que bueno, después se mira la clase grabada. Que debe ser un problema de él.
¿Sabes qué puede ser? Que este link lo estamos usando de hace mucho tiempo. ¿Les parece que generemos uno nuevo? Porque somos poquitos, somos 11. Puede ser que le esté pasando a alguien más. ¿Alguien más sabe de alguien que no esté pudiendo entrar? No. ¿No? Capaz que se confundió el link, profe, porque suele pasar. Ah, puede ser. ¿Está en el Telegram, Juan, ese compañero? No, justamente no. Él fue uno de los compañeros que yo le avisé a usted la clase pasada que no pudieron subir el archivo a Pelco. Ah, ¿y Y cómo es? le pasé el link, está en WhatsApp, le pasé el link que usé yo para entrar y le aparece una pantalla en blanco. Ah. Bueno, no sabría qué decir. Este es el link que me aparece acá mismo en la reunión. Si querés probar con ese. Bueno, ahí se lo paso a ver. Bueno. Entonces, vamos a volver a la página del pizarrón. Ahora, si tenemos que sumar vectores, ¿cómo hacemos para sumarlos en la forma de componentes? Sumamos componente a componente. Si supongamos que tenemos que sumar un vector b más un vector w, sumamos las componentes en x de los dos vectores y así formamos las componentes en x del vector suma. Sumamos las componentes en y de los dos vectores y así formamos la componente en y. Si tenemos que sumar vectores de R3 en vez de R2, hacemos lo mismo para X y para Y y sumamos las componentes en Z y así obtenemos la componente en Z. Por ejemplo, si tenemos que sumar estos dos vectores, 2 más 2, 4, 1 menos 2 menos 1. Cuando sumamos vectores, hay algunas propiedades, ¿sí? Primero, ¿qué pasa? Cuando sumamos dos vectores, el resultado es un vector, ¿sí? Esto es lo que nos dice la propiedad 1. La propiedad 2 nos dice que la suma de dos vectores conmuta, es decir, que sumar u más b es lo mismo que sumar b más u. Dice que la suma es asociativa, es decir, que cuando estamos sumando podemos no poner paréntesis. Y el elemento neutro, ¿sí?, es el vector nulo. El vector nulo es un vector en el que coincide el punto inicial con el punto final. Es un vector que tiene longitud 0, que no tiene dirección ni sentido, ¿sí? Es una cosa rara, ¿sí? Pero existe. ¿Y qué es lo que permite? Cuando yo a un vector b le sumo ese vector nulo, el resultado es el mismo b. La existencia de este vector nulo me permite decir que también entonces para todo vector b hay un vector opuesto. El vector opuesto de b verifica que si a b le sumo el opuesto de b, obtengo el vector nulo. Precaución acá porque el vector nulo no es el número 0. Si tenemos que restar, vamos a tener que utilizar la otra diagonal del paralelogramo. Por ejemplo, acá vamos de b a u. Entonces, este vectorcito b es u menos b. Este mismo vectorcito, pero con sentido opuesto, es b menos u. Ahí está, Julieta recién vino. Ahí se incorporó a la clase. Gaby, acá está. Bien. Bueno, entonces, lo que vemos es que cuando tenemos que restar, como vamos directamente de punto final a punto final, ¿sí?, o de punta de flecha a punta de flecha, lo que estamos viendo acá
es que no hace falta graficar todo el paralelogramo, pero es bueno que ustedes puedan visualizar que las dos diagonales del paralelogramo tienen interpretación, porque entonces encontrar las longitudes de las diagonales va a ser encontrar la longitud de esos vectorcitos que se forman sumando o restando, ¿sí? De la resultante o del vector diferencia. Cuando vamos a restar, esto es resta. Cuando vamos a restar, ocurre lo mismo que con la suma, ¿sí? Restamos componente a componente, solo que en la resta importa el orden. ¿Por qué? Y porque componente a componente no terminamos haciendo más que resta de números. Porque ¿quién es el XB? Un número. ¿Quién es el XW? Un número. Entonces al XB le resto el XW. Y así sucesivamente. Entonces, cuando tenemos que restar vectores de R3, a la componente en X le resto la componente en X, a la componente en Y le resto la componente en Y, y entonces, de esa manera, obtengo el vector diferencia. Por ejemplo, si a este vector U le resto ¿esto está escrito de nuevo? Ahí entra Bauti. Si al vector U le resto el vector B, ahí llega Juli. 2 menos 2, 0. 1 menos menos 2 es 1 más 2, son 3. Entonces, a mí me parece, o esto ya lo vimos recién. Sí, ya lo vimos recién. Entonces, estas propiedades ya las vimos. Resta gráficamente, sí lo estuvimos viendo recién. Y esto es lo que hablamos recién. Bien, entonces, cuando nosotros nos encontramos con un vector U y un vector B, formamos el paralelogramo, ahí llega Santi, y la diagonal, ¿sí?, que tiene inicio en el inicio de los vectores es el vector suma, y la contradiagonal, que va de punta de flecha a punta de flecha, es el vector diferencia. Ahora, nosotros sabemos que hay un vector opuesto. Entonces, si a A le tengo que restar B, es lo mismo que a A le sume el vector opuesto de B. Por esa razón, cada vez que tenemos que hacer una resta, es lo mismo que hacer una suma. Ahí tenemos otro ejemplo. Y ahora hay algo que es muy importante, y es cuando nosotros multiplicamos a un vector por un número, porque ocurre algo medio mágico, miren. Díganme ustedes un vector del plano o del espacio, de donde quieran. (5,-3). ¿Va a tener tercer componente, Bri? Ay, no sé, profe, decidilo vos. Bueno, lo empezamos a ver acá. U igual a 5 menos 3. Ahí está. Miren lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear un vectorcito B que va a ser un número por U. Y ahí se nos genera un deslizador. Es un numerito. Miren lo que pasa. Cuando cambio el deslizador,
cambian las dos componentes y se genera un vectorcito paralelo al anterior, solo que cambia la longitud. Va cambiando K, el numerito que multiplica al vector U. ¿Alguno de los vectores que estamos viendo tiene dirección distinta que U? No, ambos tienen la misma dirección. Todos tienen la misma dirección, exactamente. Entonces, lo que generamos son vectores paralelos. ¿Todos tienen el mismo sentido que U? No, cambia el sentido. Ahí cambió el sentido, exactamente. ¿Por qué cambió el sentido? Porque lo que ocurre es que cuando nosotros multiplicamos por un numerito negativo, cambia el sentido del vector producto. Porque el que nosotros estamos viendo graficado, a ver, le vamos a poner el nombre más acá, le vamos a cambiar el color. El que estamos viendo graficado acá, miren, ese tiene sentido opuesto que U. ¿Por qué? Porque está multiplicado por un número negativo. Ahora, todos esos números son negativos. Entonces, todos los vectorcitos que se generan tienen sentido opuesto. Cuando tienen igual sentido, es que estoy multiplicando por un numerito positivo. Entonces, esto respecto al sentido. Ahora yo les pregunto, ¿todos tienen igual longitud que U? En un momento sí, pero después no. A ver, ¿ahí tiene igual longitud? No, ahí no. Ahí no. K es igual a 2.39. Fueron los valores de 1 y menos 1 de K. Con 1, ¿qué pasó? Tiene la misma longitud. Tiene la misma longitud. Con menos 1, perdón. También tiene la misma longitud, pero distinta dirección. ¿Distinta dirección? No, distinto sentido. Distinto sentido. Y si en vez de menos 1 pongo menos 2, a ver ustedes, ¿qué creen? ¿Tendrá mayor longitud o menor longitud que U? Mayor longitud. Menor. ¿Vemos? Para mí tienen la misma. Cuando multiplique por menos 2. Miren qué pasa si multiplico por menos 1/2. Y miren qué pasa si multiplico por 1/2. Y ahora vamos a ver qué pasa si multiplico por menos 2. No, este es menos 1/2. Y miren qué pasa si multiplico por 2. Entonces, esto es lo que, a ver, vamos a ir haciendo esto, ¿sí? Es lo que está explicado acá y que algunos estuvieron leyendo. Multiplicación de un vector por un número. Ahí hay ejemplos.
Entonces, lo que nos está diciendo esta tabla es, ¿qué pasa cuando multiplico por un número positivo mayor que 1? ¿Qué pasa cuando multiplico por un número positivo menor que 1? ¿Qué pasa cuando multiplico por un número negativo entre menos 1 y 0? ¿Y qué pasa cuando multiplico por un número negativo de valor absoluto mayor que 1? Lo que nos tiene que quedar claro es que esta es la forma de generar vectores paralelos. ¿Cuándo tenemos que tener precaución? Cuando k es igual a 0, porque ahí formamos el vector nulo, y el vector nulo no tiene dirección, no tiene sentido, tiene longitud 0, ¿sí? Entonces ahí no podemos hablar de uno paralelo, pero con todos los otros k podemos hablar de vectores paralelos, ¿sí? Y con 1 y con menos 1 formamos vectores que tienen la misma longitud que b. De hecho, cuando lo multiplicamos por 1, se forma el mismo b, ¿sí? Entonces, ahora, ¿es lo mismo que sumar y restar? No, matemáticamente no. ¿Por qué? Porque cuando sumamos y restamos, sumamos dos vectores, obtenemos un vector, restamos dos vectores, obtenemos un vector. Pero ahora agarramos un número, lo multiplicamos por un vector, obtenemos un vector. Entonces cambia la naturaleza de la operación porque agarramos dos elementos de conjuntos distintos para hacer la cuenta, ¿sí? Bien. Cuando multiplicamos un número por un vector, es lo mismo que el número esté adelante o que el número esté atrás, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Y si hay más de un número, yo puedo multiplicar a cualquiera de los números por el vector primero, o puedo multiplicar los números entre sí. Cuando hay un solo vectorcito no hay inconveniente. Podemos distribuir, y para distribuir hay dos distributivas. Una en la que distribuyo respecto de la suma de vectores, que es esta, y otra en la que distribuyo respecto de la suma de números, que es esta. Acá k y t son números reales. Acá u y b son vectores. Entonces distribuyo respecto de una suma, pero acá la suma es de vectores y acá la suma es de números reales. Y bueno, el neutro en esta operación es el número 1, porque cuando multiplico un vector por el número 1, obtengo el mismo b. Lo que no les dije es cómo es que ocurre esta multiplicación, me parece. A ver si está al principio. Miren, supongamos que hablamos de SK por B, ¿sí? Lo vamos a escribir con todos los chirimbolitos. Al número K lo vamos a multiplicar por el vector B. Ese vector B, supongamos que es de componentes. B sub X, B sub Y. Entonces, lo que va a ocurrir
es que el numerito real K va a multiplicar a todas las componentes de B. Entonces, la primer componente va a ser K por B sub X. La segunda componente va a ser K por B sub I. Si tuviéramos un vector de R3, K va a multiplicar a B sub X, B sub I y B sub Z. Esa es la forma, es una de las formas de multiplicación en vectores, no es la única. Entonces, ahí tienen un ejercicio. Cuando hablamos de vectores, ¿sí? Podemos hablar de unos vectorcitos especiales que son 2 en el plano y son 3 en el espacio, que se llaman versores canónicos. Los versores canónicos son, digamos, la unidad. ¿Por qué? Porque por ser versor tiene longitud 1 y por ser canónico va a hablar de la unidad en un eje, 1, y el otro en la unidad del otro eje. Tenemos versor I, que es la unidad en el eje X, y el versor J, que es la unidad en el eje Y. Cuando vamos a R3, además de los versores I y J, está el versor K, que es la unidad en el eje Z. Estos versores nos permiten escribir a un vector de componentes XY como X por el versor Y más Y por el versor J. Esta es otra forma de escribir al vector que tiene punto final en XY o punta de flecha en XY, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que este vector es el vector de posición de P? Porque P, visto de esta manera, es un punto en el plano. Pero si decimos que todos los puntos del plano nos hablan de algún vector que son punto final o punta de flecha de algún vector con punto inicial en el origen, entonces, de esa manera, lo que hacemos es pensar que en un punto tenemos una punta de flecha. Si damos por sentado que el origen es el punto inicial de un vector. Entonces, ahora ya vamos a ver, ya estamos viendo que con un punto podemos relacionar un vector. Cuando tenemos que encontrar un vector con inicio en el origen, equipolente a otro del que conocemos punto inicial y punta de flecha desplazados del origen, entonces lo que hacemos es recurrir a esta forma, ¿sí? Miren, ahora acá dice que podemos visualizar. Tenemos punto inicial en A. A no es el origen. Tenemos punta de flecha en B, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, entonces, ver cómo obtener un vector que tenga igual longitud, igual dirección e igual sentido que este vector U, pero el punto inicial sea el origen. Para esto, vamos a ver cómo hacer para encontrar esa longitud y en vez de tenerla desplazada, la vamos a escribir desde el origen, y esta longitud, y en vez de tener desplazada, la vamos a tener desde el origen. Para poder encontrar esta longitud, a este número le resto este. Y para obtener esta longitud, a este número le resto este. Entonces, ordenadamente, se hace una diferencia de componentes que nos genera el vectorcito equipolente del que vamos a poder hablar solamente por el punto final. Solamente por la punta de flecha. Entonces, esto miren,
ven, este punto P tiene vector de posición a este vector B. Es un vectorcito que va desde el origen hasta P. ¿Sí? Entonces ahí es como que hacemos una relación, porque si hay un punto, hay un vector. Y si hay un vector, hay un punto. ¿Sí? Bien. Hay veces que tenemos que encontrar versores con determinada dirección. Para poder encontrar estos versores, lo que tenemos que hacer es multiplicar al vector B por este numerito. Ese numerito lo que me va a permitir es generar un versor en la dirección y sentido de B. Si acá le escribimos el numerito opuesto a este, generamos un versor que tiene igual dirección, pero sentido opuesto. Por ejemplo, si consideramos este vectorcito, ¿sí? Tiene longitud, módulo o norma, raíz de 16 más 9 son 5. Entonces, si multiplicamos por un quinto a este vector menos 4, 3, lo que vamos a hacer es obtener un versor que va a tener longitud o módulo 1. ¿Sí? Miren, acá está verificado. Cuando multiplicamos a este por un quinto, multiplicamos al menos 4 por un quinto y multiplicamos al 3 por un quinto. Entonces se genera este vectorcito. Y si buscamos la longitud o módulo de este versor, decimos que la raíz de 16/25 más 9/25 es la raíz de 25/25 y es igual a 1. Cuando encontramos por longitud o módulo 1, lo que estamos teniendo es un versor. Bien, esto lo habíamos visto antes, que cuando multiplicábamos, lo habíamos podido visualizar. Cuando multiplicábamos un número distinto de 0 por un vector, lográbamos vectores paralelos. Pero entonces, los vectores opuestos son paralelos. ¿Por qué? Porque uno es menos 1 por el otro. Entonces, cuando nosotros estuvimos viendo la suma de vectores, estábamos viendo entonces que podíamos hablar de algún tercer vector en función de sumar dos vectores. Esto nos permite ver que cuando tenemos dos vectores del plano que tienen posiciones distintas, vamos a poder generar lo que se llaman combinaciones lineales. Por ejemplo, acá tengo un vectorcito que es el 2 menos 3, otro que es el 2, 4, y si multiplico por el número 4 al 2 menos 3, multiplico por 6 al 2, 4 y lo sumo, obtengo el 20, 12. Entonces decimos que 20, 12 es combinación lineal de 2 menos 3 y 2, 4. La combinación lineal más frecuente es con los versores I y J. ¿Por qué? Supongamos que graficamos el versor I. Y graficamos el versor J. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del vector A, 3, 5, ¿sí? Si trazamos una paralela al eje Y,
pase por la punta de flecha, estamos trazando una paralela al versor J. Si trazamos una paralela al versor I por la punta de flecha, estamos trazando una paralela al versor I, ¿sí? Ahora, nosotros y nosotras podemos graficar 3 por I. Y podemos graficar 5 por J. Entonces, este vector A es suma de 3 por I más 5 por J. Es decir que A es combinación lineal de los versores I y J. Este I le vamos a explicar sus componentes. A este J también. Van a aparecer las de B, pero bueno. A ver. Sí. Ahí aparecen las de J. Y vamos a hacer aparecer las de A. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una combinación lineal. En esa combinación lineal escribimos al vector A como 3 veces el versor I más 5 veces el versor J. A ver si esto lo podemos escribir un poco más. Ahí está. Ahí se ve bien. Terrible cartel. Bueno, ahí está. Entonces, habíamos hecho antes una combinación lineal. Pero lo que tenemos que poder notar es que una combinación muy frecuente es esta. ¿Sí? Una vez que logramos hacer combinaciones lineales, vamos a poder aprender a hacer algo que vamos a utilizar mucho en física, que es descomponer un vector en 2 direcciones. Porque entonces, supongamos que nosotros conocemos a B, conocemos a U y a B. Entonces, tendríamos que encontrar los numeritos reales que multiplicarían a U y a B de manera que B sea combinación lineal de U y B. Entonces, de esta manera, lograríamos descomponer a B en 2 direcciones. ¿Sí? Saber descomponer en las direcciones de I y de J es muy importante porque lo más frecuente es que en física ustedes consideren la dirección de la gravedad y que esta dirección es perpendicular al plano en el que, por ejemplo, podrían deslizar algún tipo de, ¿cómo es que se llaman? Móvil, ¿no? Entonces, cuando vos agarrás un móvil, sí, es esto que se estudia por el centro de masa, ¿no? Vos graficás un puntito en vez de graficar todo el móvil. Y vos decís, bueno, vemos para dónde va el centro de masa. Y analizás las fuerzas. Y tener sistemas de ejes perpendiculares es lo más frecuente para esto. Pueden, por ejemplo, ver cómo se desliza o estudiar qué fuerzas actúan cuando una persona se desliza por un tobogán, pero le van a armar un par de ejes ortogonales, ¿sí? Un eje perpendicular al otro, aunque esté medio chanfleado, pero perpendiculares entre ellos. Y ahí ustedes van a tener que encontrar las fuerzas en cada dirección del sistema de referencia.
y lo que van a hacer no es más que encontrar combinaciones lineales, ¿sí? Descomponer en dos direcciones, de manera de poder saber cuánta fuerza, por ejemplo, es la que ejerce la gravedad y cuánta fuerza es la que ejerce otra fuerza y que termina desplazando determinado cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, cuando entonces hacemos esto, por ejemplo, lo que haríamos acá es, para poder descomponer, porque ahí está descomponido, diría yo, descompuesto en forma gráfica. Y ahora vamos a ver cómo lo tendríamos que hacer si no es en forma gráfica. Al 9,8 lo tendríamos que multiplicar por un numerito, le vamos a poner una letra griega, gamma, por 1,2 más alfa por el 3,1. Entonces, esto es lo que se llama planteo de la combinación lineal. Ahora, al 9,8 lo vamos a escribir como, vamos a multiplicar un número por un vector. Entonces, 1 por gamma, gamma. 2 por gamma, 2 gamma. Más. Ahora multiplicamos 3 por alfa, 3 alfa. Alfa por 1, alfa. Ahí lo que hice fue multiplicar vector por número. Y ahora sumamos vectores. Entonces, el 9,8 es igual a gamma más que, a ver, díganme ustedes. Primera componente con primera componente. Gamma más 3 alfa. Y ahora, a 2 gamma le sumamos alfa. Y acá que hicimos suma de vectores. Ahora, lo que vamos a hacer es hablar de la igualdad de vectores. ¿Por qué? Porque la igualdad de vectores, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir decir que 9, primera componente, es igual a gamma más 3 alfa, primera componente. Y nos va a permitir decir que 8, segunda componente, es igual a 2 gamma más alfa, segunda componente. Entonces, ahora se nos forma un sistema de ecuaciones lineales en las variables alfa y gamma. Vamos a dejar ese lugarcito ahí
y vamos a completar después con las soluciones. Pero vamos a resolver ese sistemita. Entonces, para resolver ese sistemita, vamos a utilizar todo lo que conocemos. No es un sistemita muy grande, pero también nos va a ayudar a recordar. ¿Por qué? Un poquitín, porque hay tantas cosas para recordar. 1 por gamma, 3 por alfa, 2 por gamma, 1 por alfa, 9, 8. Entonces, vamos a multiplicar por menos 2 al renglón 1, se lo vamos a sumar al renglón 2, y así vamos a generar el nuevo renglón 2. Para esto, entonces nos queda 1, 3, menos 2 más 2, 0, menos 6 más 1, menos 5, 9, por menos 2, menos 18, más 8, menos 10. Y ahora vamos a multiplicar por menos 1/5 al renglón 2, y ese va a ser el nuevo renglón 2. Entonces, esto se va a transformar 0 por menos 1/5, 0, menos 1/5 por menos 5, 1, menos 1/5 por menos 10, 2. Y con ese 1 vamos a multiplicar por menos 3 al renglón 2, y se lo vamos a sumar al renglón 1. Y es la operación elemental que voy a escribir ahora. Entonces, haciendo esta operación elemental, este renglón no cambia. 0 por menos 3, 0, más 1, 1. 1 por menos 3, más 3, 0. 2 por menos 3, menos 6, más 9, 3. Esto nos permite decir que gamma es igual a 3 y alfa es igual a 2. Entonces, así tenemos resuelto nuestro sistema. Si volvemos a lo que hicimos gráficamente, miren, cuando al 3, 1 lo multiplico por 2, 2 por 3, 6, 2 por 1, 2. Obtengo el W.
Y cuando al b lo multiplico por 3, 3 por 1, 3, 2 por 3, 6. Obtengo a. Es decir, que lo que encontramos fue algebraicamente el resultado que ya teníamos de modo geométrico. Bien, ¿es la única forma de multiplicar vectores? No. Hay una multiplicación que se llama multiplicación escalar. Cuando multiplicamos, el resultado de la multiplicación se llama producto. Cuando es una multiplicación escalar entre vectores, el producto es un número. Es decir que ahora vamos a agarrar un vector, lo vamos a multiplicar por otro vector, pero el resultado va a ser un número. ¿Y acá se terminan las multiplicaciones entre vectores? No. En vectores hay 3 tipos de multiplicación y un cuarto que es combinación de 2 anteriores. Entonces, ¿qué es multiplicar 2 vectores? Multiplicación punto. ¿Qué es punto? ¿Qué es la multiplicación punto? Porque el producto punto es un número. Bien. Lo que vamos a hacer para obtener, si este es el vector A y este es el vector B, A punto B, es multiplicar componente a componente de manera ordenada, primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera, y sumar todos esos productos de números que se van formando. Entonces, cuando 2 números los multiplico, el producto es un número. O sea, acá tengo un número, un número, un número. Cuando sumo números, el resultado es un número. Por eso, A punto B es un número, ¿sí? ¿Qué vamos a poder estudiar con A punto B? Vamos a poder estudiar los ángulos. ¿Por qué? Y porque el signo de A punto B nos va a dar información acerca del ángulo que estamos formando con los vectores. Siempre el menor ángulo, porque cuando agarramos dos vectores, podemos formar un giro completo entre los 2 ángulos, pero vamos a estar hablando del menor de todos. Entonces, si tenemos que hacer el producto escalar entre el vector 3, 5 y el vector menos 1, 3, 3 por menos 1 más 5 por 3. Menos 3 más 15, 12. Este numerito es el producto escalar. Este es el que se llama producto escalar. ¿Puedo hacer producto escalar de vectores en R3? Porque ya vimos que lo podemos hacer en R2. Sí, podemos hacer producto escalar de vectores en R3. Cuando hacemos producto escalar de vectores en R3, lo que podemos visualizar es que también el resultado va a ser un número, ¿sí? Miren, acá el resultado es 11. Entonces, 1 por 3 más 6 por 1 más 1 por 2 es igual a 3 más 6 más 2. Es 11. ¿Hay propiedades del producto escalar? Sí. Primero que nada, nos vuelve a pasar algo como nos pasaba cuando multiplicábamos un vector por un número. Porque cuando hacíamos esa multiplicación, tomábamos un número y un vector que son de naturaleza distinta. Ahora, tomamos un vector y tomamos otro vector, pero el resultado es de naturaleza distinta. El resultado no es un vector. Entonces, de esa manera, vuelve a ocurrirnos algo que nos ocurría multiplicando un número por un vector. ¿Conmuta? Sí, conmuta. ¿Cuál es la precaución que hay que tener con esto? Venimos de una multiplicación de números reales que es asociativa. Pero la multiplicación, esta escalar, no es asociativa. Mira, supongamos que tenemos el vector 2, 3, el vector 5, 4 y el vector 1, 6. Vamos a hacer primero la asociación en un orden. Al 2, 3 lo vamos a asociar y los vamos a multiplicar primero con el 5, 4.
2 por 5, 10, más 3 por 4, 12, 10 más 12, 22, por 1, 6, 22 y 132. Este es un resultado. Asociando de una manera, el resultado es este. Ahora, asociemos primero estos dos últimos y después multipliquémoslo por el primero. Cuando asociamos estos, 5 por 1, 5, 6 por 4, 24, 5 más 24, 29, 29 por el primero que es 2, 3, 58, 87. ¿El primer producto y el segundo producto son vectores iguales? No. Los dos vectores son de R2, pero sus componentes no son iguales, porque 22 es distinto de 58. Entonces ya ahí no hay chance de que sean vectores iguales. Entonces ahí estamos viendo por qué decimos que no hay asociatividad, ¿sí? ¿Hay distributividad? Sí. Hay una propiedad que relaciona a la multiplicación escalar con la longitud del módulo, ¿sí? Entonces, A punto A es la longitud de A la 2. Y después hay sí asociatividad cuando multiplicamos por un número. Ahí sí podemos multiplicar. Supongamos que a un número lo multiplicamos por dos vectores. Podemos multiplicar el número por el primer vector, podemos multiplicar el número por el segundo vector, podemos multiplicar primero los vectores y después multiplicar por el número. Ahí hay asociatividad tranquilamente. Ahora, todo esto nos relaciona por algo que es el teorema del coseno, ¿sí? O la ley de los cosenos. Nos va a relacionar al producto escalar con el coseno del ángulo que forman, ¿sí? Entonces, una manera de encontrar este producto escalar es, el producto escalar entre A y B es a la longitud de A multiplicarla por la longitud de B y multiplicarla por el coseno del ángulo que forman. Entra en juego el coseno del ángulo que forman por este teorema que yo les digo, y es mediante esta justificación que no está siendo evaluada, es para alguien que quiera cultivarse un poco más en matemática, nos va a permitir decir entonces que el ángulo que forman U y B es el arco coseno de U punto B entre longitud de U por longitud de B. ¿Cuál es la base de esto? La base de esto es esto que nos va a enseñar a resolver el producto escalar de otra manera. Entonces, podemos resolver así. Y si a este U punto B, acá me faltó el punto, esperen, lo vamos a buscar, que está al principio en matemática básica. Porque ese punto de multiplicación no es el punto de fin de oración o el punto y aparte, ¿sí? Ese es de matemática, entonces ahí es ese que aparece ahí en las ecuaciones. Está como un poquito más alto que el otro punto, pero tampoco está tan alto como el asterisco, ¿vieron? Es una cosa rara como en matemática y tantas cosas raras. Entonces, si a este U punto B lo dividimos en estos dos numeritos, nos queda el coseno de gamma. Y para despejar el coseno de gamma hacemos el arco coseno. Y entonces ahí despejamos gamma. Bien, de los vectores paralelos ya habíamos hablado, pero si lo vemos a la luz de
lo que estamos viendo de ángulos, los vectores paralelos forman un ángulo de 0 grados o un ángulo de 180 grados, ¿sí? Esos son los ángulos que pueden formar los paralelos. Miren, por ejemplo, el 1, 2 y el 2, 4. Nosotros podríamos decir con este fundamento que por ser el 2, 4 igual a 2 veces el 1, 2, son paralelos por la primera definición que habíamos visto de paralelos. Pero en realidad, si nosotros buscamos el ángulo entre el 1, 2 y el 2, 4, obtenemos que es de 0 grados. Es decir, que tenemos otra manera de ver que son paralelos. ¿Qué pasa si vemos dos vectores que son paralelos, pero en vez de tener igual sentido, como estos dos, tienen sentido opuesto? El ángulo que vamos a obtener es el de 180 grados. Algo muy frecuente es hablar de perpendicularidad. Cuando nosotros hablamos de perpendicularidad, en realidad, ¿sí?, vamos a ver que a veces hablamos en forma casi sinónima de ortogonalidad. Dos vectores son ortogonales cuando el producto escalar es 0. En realidad, el producto interno tendría que ser, pero nosotros vemos la forma de producto escalar. Lo que ocurre es que en esa definición nos permitiría que U y B sean el vector nulo, pero no tiene sentido hablar de perpendicularidad si uno de los vectores es el nulo. Porque si uno de los vectores es el nulo, no hay dirección de la que hablar, ¿sí? Entonces, vamos a ver que este concepto va a aparecer muchas veces casi como hablando de perpendicularidad. Por ejemplo, si agarramos el vector 1, 2 y el vector menos 2, 1 y buscamos el ángulo que obtenemos es de 90 grados. Pero si prestamos atención, en esta parte, en el numerador, tenemos el producto escalar de los vectores. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es que este producto escalar es igual a 0. Entonces, vamos a tener un nuevo criterio para perpendicularidad. No vamos a decir solamente que dos vectores son perpendiculares cuando forman un ángulo de 90 grados, sino que también vamos a decir que dos vectores son perpendiculares cuando el producto escalar es igual a 0. Hay algo muy útil, ¿sí?, que es el tema de la proyección. Esperen por acá que tenemos U, proyección. Sean U y B dos vectores diferentes de 0. Proyectamos a donde hay, proyectamos en la dirección de B a U. Vamos a hacernos un dibujito. Proyectamos en la dirección de B a U. Supongamos entonces que B es el 2, 1. Que U es el menos 1, 3. Entonces, ahora vamos a trazar a la línea que pasa por el punto menos 1, 3 y tiene la dirección perpendicular al 2, 1, que recién habíamos visto una, que era el 1 menos 2.
a ver si en vez del -1, 3 hacemos el -1, 5. Y ahora acá hacemos también el -1, 5. Ay, nos queda una proyección muy chiquitita. Bueno, vamos a ampliar los vectores y listo. Miren. Esto de la proyección es ver qué pasa si en forma perpendicular a la dirección en la que se está proyectando se envía una luz. La sombra de este vector U sería, ahora acá mismo vamos a decir que intersecte a ver si puedo intersectar al vector B con F. No, me da argumento ilegal. Miren, ¿qué pasa ahora si hacemos un vector que arranque en el 0, 0 y termine en A? Entonces, tenemos este W. Este vectorcito W, ¿sí?, es el que vamos a llamar proyección ortogonal de U en la dirección de B. Este vectorcito W es paralelo a B, ¿sí? Por el ángulo que forman U y B, este vectorcito W tiene la misma dirección que B. Pero esto no es siempre así. Porque miren, ¿qué pasa si en vez de ser este, el vectorcito U, tenemos un vectorcito B que sea el 3 menos 3? Menos 3, 3. Estoy al revés. Cuando hacemos la perpendicular a B, que pasa por la punta de flecha de B, entonces ahí e intersectamos F con H,
G con H. Interceptamos G con H. Obtenemos este punto B. Si creamos el vector que tiene punto inicial en el origen y punta de flecha en B, miramos este vectorcito que a ver qué nombre le puso. Ah, ahí. Generamos el vectorcito A que podemos graficar. Este vectorcito es el segundo, este vectorcito es el primero y este vectorcito es el vector que da la dirección. Entonces, estaríamos proyectando dos vectores, el vector U y el vector B, en la dirección de B. Una proyección es el vector W, que tiene igual dirección e igual sentido que B, y otro vectorcito, proyección, es A, que tiene igual dirección pero sentido opuesto que B. Entonces, de esta manera, vemos que van a ser paralelos a B, pero uno con igual sentido y otro con sentido opuesto. ¿Por qué esto? Porque si nosotros estudiamos los ángulos, mover esta barra es algo que últimamente me está... No sé por qué, porque si ustedes ven ahí tengo la punta de flecha arriba de la barra, sin embargo no desliza. Bueno, a ver. Entonces, si nosotros ahora buscamos el ángulo entre, a ver si es B y U o U y B. Esperen que esto, ahí está. Entre B y U se forma un ángulo que nos informa acá el GeoGebra, que es de 74 grados. Este es para W. Pero, si buscamos el ángulo entre el vector B larga y el vector B corta, ¿sí? Entonces, se nos genera otro vectorcito, otro ángulo, que es el ángulo beta, que es de 108 grados. Ahora yo les pregunto, ¿quién es agudo, alfa o beta? ¿Y quién es obtuso, alfa o beta? Alfa sería agudo y beta obtuso. Exacto. Entonces, cuando el ángulo que forman el vector que brinda la dirección y el vector que proyectamos es agudo, el vector proyección va a tener el mismo sentido que el vector sobre el que proyectamos. Pero cuando el vector que brinda la dirección y el vector a proyectar forman un ángulo obtuso, el vector proyectado va a tener sentido opuesto al vector que brinda la dirección para proyectar. Esto es un poquitín, este es el vector B, este es el vector U. A ver si tenemos más colores para esto. ¿Qué color no usamos?
Este color no lo usa. ¿Por qué lo corrió? Por cambiarle el color lo corrió. No, pero ese color no está bueno. Ahí está, lo corrió. Y este otro vectorcito le vamos a cambiar. Ahí está. Entonces, pero esperen porque vamos a hacer la imagen y los ángulos quedaron. Esto también. ¿Qué pasó? Bueno, ahí puede ser que se vea un poco más cuando... Ahora, esto que nosotros pudimos visualizar solamente, lo que tenemos que ver es que se puede encontrar mediante una fórmula, ¿sí? Y esta es la fórmula. El vector proyección de U en la dirección de B tiene esa forma. Ahora, en vez de encontrar el vector completo, a veces necesitamos solamente la longitud del módulo. Entonces, ahí tenemos que recurrir a esta fórmula. ¿Sí? ¿Qué utiliza? Utiliza la multiplicación punto, utiliza la longitud o módulo del vector, que está elevado a la 2, y multiplica por b. En definitiva, es un numerito que multiplica a b. Por esa razón, obtuvimos un W y un A que son paralelos a b. ¿Sí? Esa es una forma de poder verlo. Ya estuvimos viendo lo de los ángulos. Y después ahí tienen para ver bastantes ejemplos. Los ángulos ustedes los pueden medir en grados o en radianes, ¿sí? Solamente tener precaución de en qué están midiendo, para poder interpretar bien lo que les diga la calculadora. Ahora, ¿qué ocurre cuando vamos a ver vectores en R3? Y la diferencia es muy sutil. Una de las cosas que son importantes es que hay un orden entre los versores. Y no por nada, sino por la tercera multiplicación entre vectores, que es el producto vectorial. Ya no podemos graficar más acá. Nos tenemos que ir. Cuando tenemos que hacer cosas con vectores de R3, vamos a 3D Calculator. Porque en la calculadora Suite solamente manejamos 2D. Ahora, cuando nos encontramos con esto, y va a seguir arrancando en 1, pero va a tener 2 ceros. Seguimos teniendo versor I. J va a ser 0, 1,
0, porque son vectores de R3. Y K es el vector 0, 0, 1. Algo que podemos visualizar es que son vectores perpendiculares a uno al otro. I es perpendicular a J, J es perpendicular a K es perpendicular también a I, ¿sí? Entonces, se forma una terna, una tríada, ¿sí? ¿Qué ocurre? Hay algo que los relaciona, que es la multiplicación cruz, la multiplicación vectorial. Si nosotros hacemos cross entre el versor I y el versor J en ese orden, obtenemos el versor K, que le puso por nombre U. Ven que a este le puso nombre U, y nosotros ya lo habíamos graficado como K, ¿sí? Si hacemos en este orden el versor J cruz el versor K, se genera el vector B, que ya lo teníamos graficado, que es el versor I. Entonces, cuando vamos haciendo esta nueva multiplicación, los productos son los mismos versores. Pero hay algo raro, miren lo que pasa con esto. Ahora acá hicimos I cruz J. Ahora vamos a hacer J cruz I. ¿Nos dio alguno de los versores que ya estaban? ¿O apareció un versor nuevo? Apareció un versor nuevo. Apareció ese versor ahí. Miren, ahora nosotros habíamos hecho J cruz K. Ahora vamos a hacer K cruz J. ¿Vio alguno de los versores que estaban? No. Otra vez dio uno nuevo. Dio uno nuevo. Bueno, vamos a generar uno solo que nos queda, que puede generar uno nuevo. Tenemos JI, KJ, KI y K vamos a hacer. Y K. A ver, ahí está. ¿Qué nos falta? Tienen una característica, ¿sí? Si hacemos I cruz J, resulta que es vector opuesto a J cruz I. Miren, a I cruz J lo vamos a pintar en rojo. Y a J cruz I lo vamos a pintar en bordeaux. No se alcanza a ver que son opuestos. A ver un color más chillón. Ah, pero me sigue pintando el mismo. A ver, yo quería pintar este. A ver, acá. Ahí. Y a este lo pintamos. Díganme qué color se ve mejor. Ah, a ver qué pasa si... Ahí está. Ahí lo ven. ¿Sí? Estos dos vectorcitos
Este es I cruz J y este es J cruz I. Ahora, si hicimos I cruz J, hicimos una multiplicación en el plano del piso y el producto salió perpendicular al plano del piso. Y cuando hicimos J cruz I, también salió perpendicular, nada más que en sentido opuesto. Entonces, lo que estamos viendo es que con esta nueva multiplicación, primero que nada multiplico vector, cruz, vector y el resultado es vector. Vuelve a pasar lo mismo que con suma y con resta. Cuando a un vector le sumábamos otro vector, el resultado es vector. Cuando a un vector le restábamos otro vector, el resultado es vector. ¿Sí? Y esto ocurre solamente con esto que se llama producto vectorial. Y el producto vectorial es a su vez un vector perpendicular a los dos. ¿Sí? Entonces, I es perpendicular acá, J es perpendicular acá. ¿Sí? De esta manera podemos empezar a ver mediante los versores los sistemas. Por esta razón es que hablamos de que ordenamos en un sistema dextrógiro y no levógiro, porque el sistema dextrógiro con esta multiplicación vectorial hace que siempre aparezcan los versores positivos. Entonces decimos que al eje X sigue el eje Y y al eje Y sigue el eje Z. En ese orden. Si este es X, después sigue Y. Si este es Y, después sigue Z. Ordenando los semiejes positivos. Si acá estuviera X positivo y acá estuviera Z positivo, se empiojó todo. ¿Sí? Porque ahí pasaría a ser un sistema levógiro. ¿Por qué? Porque cuando hiciéramos I por K, obtendríamos menos J en vez de J. En cambio, así si hacemos I por K, obtenemos I por J, obtenemos K. J por K, obtenemos I. ¿Sí? No nos cambia, nos manejamos siempre entre los versores positivos. Entre los versores que se llaman canónicos. Bien. ¿Podemos encontrar distancia entre dos puntos? ¿Podemos encontrar la longitud, módulo de un vector en R3? Podemos. ¿Qué hacemos? Lo mismo que hacíamos en R2. Nada más que lo que hacíamos con X y con Y también lo hacemos con Z. ¿Sí? Entonces, por acá aparece el módulo de B. Si B es X, Y, Z, es raíz de X a la 2 más Y a la 2 más Z a la 2. ¿Sí? ¿De dónde surge eso? De Pitágoras. Nada más que en vez de hacer Pitágoras una vez, hacen Pitágoras 2 veces. Y listo. Bien. No hay problema de sumar, de multiplicar por un número. Y después, algo que puede ser útil es lo que se llaman cosenos directores. ¿Qué son los cosenos directores? Los ángulos que forma cada vectorcito con I, con J y con K. Por eso son directores, ¿sí? Entonces, un ángulo va a surgir de evaluar el vectorcito con el versor I. Un segundo ángulo, el vectorcito con el versor J. Y un tercer ángulo, el vectorcito con el versor K.
como son versores, en la fórmula de ángulo, por ejemplo, la longitud o módulo de un versor es 1. Entonces se va simplificando todo y va quedando de esta manera tan fantástica. ¿Sí? Son unas cuentitas no difíciles. Cualquier cosa, si alguien lo intenta y no puede solo o sola, cosa que dificulto, me pregunta. Bien. ¿Podemos escribir de esta manera un vector en R3? Sí. ¿Qué diferencia hay? Que aparece el versor K. Nada más. Otra vez, ¿podemos proyectar vectores en R3? Sí. Lo único que el gráfico es un poco más complejo. Y llegamos a lo que se llama producto vectorial. Porque lo que vimos, o lo que hicimos hasta ahora, fue la multiplicación cruz con versores canónicos, nada más. Que es una muy buena base, porque sabiendo la multiplicación cruz entre versores canónicos y algunas propiedades, uno puede resolver cualquier multiplicación cruz. Pero lo más frecuente es que para encontrar una multiplicación cruz, se encuentre lo que se llama determinante. El determinante ustedes lo pueden llegar a tener asociado, porque no hay una unidad de determinantes en la materia de ustedes, con la regla de Cramer. Entonces, va a ser muy importante que hallemos esta multiplicación. Antes, esta demostración no la hacemos y este ejercicio lo vamos a resolver juntos. Entonces, vamos a hacer U cruz B utilizando este teorema, ¿sí? Entonces, vamos a copiar todo esto que tiene un muy buen molde. Entonces, U es el 1 menos 1, 2. B es el 2, 3, menos 4. ¿Qué es lo que hacemos? Ordenadamente, importa en qué renglón. En el primer renglón van los versores canónicos, I, J y K. En el segundo renglón van las componentes del primer vectorcito. 1, menos 1, 2. Y en el tercer renglón van las componentes del segundo vectorcito. 2, 3, menos 4. ¿Cómo se resuelve esto? Vamos a utilizar lo que se llama regla de Laplace y vamos a resolver utilizando el renglón 1. Entonces, mira, va a aparecer I ahora vamos a multiplicar menos J ahora les voy a decir que va entre paréntesis y vamos a sumar acá. Y ahora vamos a ver qué va entre paréntesis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que I es un término que empieza positivo, con J el término empieza negativo y con K el término empieza positivo. Ahora, ahí vamos a mirar no a dónde está I, ni el renglón ni la columna. Todo lo otro que nos queda y vamos a hacer una multiplicación cruzada. Esto por esto
menos esto por esto. Entonces, menos 1 por menos 4 menos 2 por 3. Ahora, vamos de nuevo al versor J. No vamos a considerar el renglón en el que está J, no vamos a considerar la columna en la que está J. Vamos a volver a multiplicar lo que nos quede, vamos a volver a hacer la cruz con lo que nos queda. 1 por menos 4 menos 2 por 2. Y esto lo vamos a escribir así. 1 por menos 4 menos 2 por 2. Ahora, ¿qué hacemos en este paréntesis? Vamos a donde está acá. No consideramos el renglón en el que está acá. No consideramos la columna en la que está acá. Vamos a todo el resto. De nuevo la cruz. 1 por 3, 3, menos 1 por 2. 1 por 3, menos 1 por 2. Ahora nos queda hacer las cuentas. Entonces, para no volver a escribir todo esto, lo vamos a ir borrando. Y vamos a ir, entonces, menos 1, menos 4, 4, menos 6, menos 2. Uno por menos 4, menos 4. Menos 4, menos 4, menos 8. Uno por 3, 3. Más 2, 5. Esto era lo que hacía GeoGebra cuando nosotros le decíamos cross. Ahora, lo sabemos hacer nosotros. Y cuando les pidamos un producto vectorial, lo tienen que hacer así, con el determinante, ¿sí? Entonces, de esta manera, estamos encontrando U cruz B. Ahora, tenemos que hacer B cruz U, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo acá. No, vamos a copiar desde acá. Nos decía el enunciado que hagamos los dos. Entonces, ahora primero vamos a escribir B. Y vamos a escribir U. Entonces, en el segundo renglón tienen que estar las componentes de B. En el tercer renglón tienen que estar las componentes de U. Entonces, ahora, de nuevo, tenemos que ver todo esto. Pero
No sabemos qué va a ir ahí. Sabemos es que se repite el esquema. El I por algún numerito, menos J por algún numerito, más A por algún numerito. ¿Sí? Esto siempre va a ser así. Ahora tenemos que ver qué numeritos. Voy ahí, no considero renglón ni columna. Con todo el resto, cruz. 3 por 2. Menos 4 por menos 1. Vamos a ver qué numerito es acá. Vamos a donde está J. No considero renglón ni columna, con lo que queda cruz. 2 por 2. Menos 4 por 1. Vamos acá. No considero renglón ni columna. 2 por menos 1, menos 3 por 1. Y ahora, entonces, lo que hacemos son las cuentas. Es por 2, 6 menos 4, 2 positivo. Dos por 2, 4 más 4, 8 positivo. 2 por menos 1, menos 2, menos 3, menos 5. Comparemos. 2 menos 2. Menos 8, 8. Menos 8. 5 menos 5. ¿Cómo son este vectorcito y este vectorcito? A ver. Serían de sentido opuesto. Exactamente. Son vectores opuestos. Entonces, vamos a poder con este ejemplo comprender por qué. Solamente lo ejemplificamos, no quiere decir que esté demostrado, pero vamos a poder comprender un poco más esta propiedad, que U cruz B es igual al opuesto de B cruz U. Entonces, no hay conmutatividad, ¿sí? Hay algo distinto, que se llama anticonmutatividad. Si le hacemos a un vector U cruz con el nulo, el resultado es el nulo. Mucha precaución, porque no es el número 0, es el vector nulo. Y siempre de R3, no hay manera de hacer multiplicación cruz con vectores de R2. Porque en el plano, ¿sí? Los vectores de R2 están en el plano. Cuando hacemos la multiplicación cruz, sale el vector del plano. Entonces no sería un vector del plano. Es una cosa medio rara. Bueno, podemos asociar un número por el vector, ¿sí? Lo podemos asociar al primer vector, lo podemos asociar al producto vectorial, lo podemos asociar al segundo vector, ¿sí? O sea, el número puede conmutar. Podemos distribuir, ¿sí? Hay distributiva. Y este es el que yo les decía que era una multiplicación, algunos lo consideran como una cuarta multiplicación, pero acá simplemente es una propiedad, ¿sí? Del triple producto escalar. Bien. Ahora, ¿cómo sé si hago un vector, un producto vectorial, si es este o este? ¿No? Entonces, tenemos que ver, si vamos de A a B,
este es A vectorial B. Si vamos de B a A, este es B vectorial A. Esta se llama la regla de la mano derecha, ¿sí? Entonces, en consecuencia, van a tener que ejercitarse quienes sean zurdas o zurdos, porque no se puede hacer con la mano izquierda, ¿sí? Esto es para que se ejerciten un poco en esto de multiplicar los versores. Esos son I, J, K, nada más, no hay otra cosa. Y hay un teorema muy importante que nos relaciona la longitud o el módulo del producto vectorial con la longitud o el módulo de un vector, la longitud o módulo del segundo vector y el seno del ángulo que forman, no el coseno, ¿sí? Entonces, de la misma manera que por ahí aparecía el coseno con la multiplicación escalar, ahora con la multiplicación vectorial aparece el seno. Bien. Después, bueno, cómo hacer un artilugio para, con vectores de R2, transformarlos o vincularlos con vectores de R3 de manera de poder encontrar área. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del paralelogramo que forman los vectores U y B, vamos a poder hallar el área de ese paralelogramo mediante el módulo del producto vectorial. Entonces, esto, a ver, supongamos que vamos a graficar un vector U y B. Supongamos que tenemos, a ver, en este. Un vector U es el... Tres menos 2. Un vector B que es el... esperen, que estamos hablando de... a ver. Tienen que ser vectores. Les digo que tienen que ser vectores de R3 y voy y lo dibujo en R2. Oh. Es que igual hay cosas que se ven, mirando, haciendo una lectura plana, se ven bien en R2, pero... a ver. El vector B que sea el 1, 1, 1. El vector U que sea el 2, menos 1, menos 1. Ahí está. Entonces, ahora graficamos los puntos 1, 1, 1. ¿Qué punto? Y lo hice con minúscula. 1, 1, 1. Y el vector U es el 2 menos 1 menos 1. ¿Sí? Entonces, ahora a ver si nos aparece entre las herramientas vector equivalente a este que ¿qué hizo? Uy, ahora anda a mover esta barrita. Oh. Ay, Dios. Entonces, esperen que los vamos a generar. Entonces, va a ser un vector que tiene punto inicial en B y punto final en
Y vamos a hacer otro vector que tenga punto inicial en U y punto final, punta de flecha. Ahí está. Bueno, ahí tenemos un paralelogramo, nada más que lo tenemos en el espacio, miren. Lo tenemos en el espacio y vayamos despacio, porque lo vamos a mover, miren. Ahí se nos formó un paralelogramo, ¿sí? Ese es nuestro paralelogramo. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora, el área de ese paralelogramo, ¿sí? A ver, esperen que vamos a... entonces, vamos a ir de O a U, a A, de ahí a B. ¿Lo pinto? Ah, porque está gris como el plano. No, no lo pinto. Bueno, no lo pinta, gente. En el plano lo pinta, en el espacio no lo pinta. Entonces, si nosotros queremos encontrar el área de ese paralelogramo, lo que hacemos es el módulo del producto vectorial entre los dos vectorcitos. ¿Sí? Eso es, bueno, una de las interpretaciones geométricas de esto. Vamos a llevar nuestro... paralelogramo. Aquí está Ron y con esto vamos terminando. Entonces, eso es, después, bueno, ustedes pueden ahondar, pueden preguntar, ¿sí? Y nos faltaría ver lo que es el paralelepípedo, porque en realidad con todo esto que estuvimos viendo podemos encontrar el volumen del paralelepípedo, podemos encontrar la altura, ¿sí? Y bueno, es el tema con el que se cierra, digamos, la cuestión de vectores. Bueno, preguntas. Es muy confuso esto. No, pero no tengo preguntas. ¿No tenés preguntas? Bueno.
Nos vamos despidiendo entonces. No dejen de preguntarme cualquier cuestión, ¿eh? Bueno, yo me despido acá y dejo la grabación. ¿Vos tampoco tenés preguntas, Juanma? Bueno,